Yo quiero pedirle a la iglesia, pueden sentarse, quiero pedirle a la iglesia que se pasen al frente. Los que están ahí atrásito, aquí hay 4 sillas. Vean, Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Aquí adelante Venezuela, ve aquí. Y ustedes 2 aquí al frente, me quedan excelentes al frente acá. Y ustedes, no sé si quieren pasarse por aquí, correr una cita más para que sean 3 ahí, así vamos todos al frente. Yo creo que Venezuela está llenando la casa el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Yo estaba asustado que Colombia estaba ganando el partido, pero creo que Venezuela hoy le superó. Así que los colombianos van a tener que ponerse pilas y traer más colombianos a casa, porque Venezuela va ganando. Amén. Y ahí en esta misma nota, yo quiero honrar a todo el equipo, porque como dijo Pastor Aneli, vamos a ver el altar, qué lindo se ve, a mí me encanta. Yo estoy sentando ahí y lo veo. Te voy a decir qué pasó a los nuevos. Yo había hecho esos paneles, pero los había puesto todos hacia atrás. Pero el esposo de Mercedes trabaja en director de cámaras. Y me dice, pastor, en las cámaras se mira muy estándar, muy flat, muy, no sé, por no decirme feo, ¿verdad? ¿Será que me das la oportunidad de modificar un poco el altar para embellecerlo? Porque veo que tenés unas luces en el suelo que se ven mal. Déjame arreglarlo. Y ayer venimos. Y vea qué lindo se mira. Lo mismo en distinto orden y se ve hermoso. Amén. Y todo es para embellecer la casa del Señor. Y en la misma nota, el día de hoy tenemos a alguien que quiero honrar y que es el hermano Jair. Póngase de pie, hermano Jair, y véngase aquí a mi derecha, por favor. Hermano Jair va a estar conmigo todo el tiempo. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Ahí donde usted lo ve, es un hombre lleno de dones. El piano no es su fuerte. El fuerte de él, la batería, las congas y muchas cosas más, que toca hermoso. Pero me dijo, pastor, quiero estar en el piano poco a poco y quiero irme introduciendo poco a poco para el servicio del Señor. Él le ha prometido al Señor servirle de todo corazón. Y hoy le va a servir al Señor mientras estemos en la prédica. Él va a estar llenando de fondo con su talento a través del piano. Démosle un fuerte aplauso, por favor. El piano es todo suyo. Y a mi nuevo integrante, el gigante que está ahí atrás, Alejandro, el más chiquito de la casa, por cierto, que si yo me paro a la par de él me saca como 6 pulgadas más todavía. Va a estar ayudándome ahí en el audio. Amén. Quiero decirte algo. Yo sé que el Espíritu Santo nos quiere hablar y quiere tocar nuestros corazones. En esta casa decimos que el que viene hambriento recibe ese maná del cielo. El que viene sediento es saciado a través del Espíritu Santo. El que toca se le abre. El que busca encuentra. Es tarea, y si nos ponemos a pensar, es tarea de parte de nosotros venir hambrientos. No del pastor ponerte un banquete y forzarte a comer. Ojo, la palabra de Dios me enseña a mí que si yo tengo hambre, voy a ser saciado. Si yo tengo sed, mi sed será calmada. Si yo busco, encuentro. Y si yo toco, encuentro. Y esa puerta se abrirá. Pero es que dice, si yo vengo hambriento y sediento, voy a ser saciado. Si yo ando desesperado buscando a que la puerta se abra y que la presencia del Señor se manifieste en mi vida, de mi corazón depende. Depende mucho de mí y de mi corazón. Así que, iglesia, yo le estoy hablando a gente sedienta, ¿sí o no? Le estoy hablando a gente hambrienta, ¿sí o no? Le estoy hablando a gente que busca un encuentro real con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Esta es la casa que tiene hambre y tiene sed. Y estamos en una serie. Y si es la primera vez que nos visitan, yo quiero que te vayas a nuestras redes sociales y busques los episodios anteriores de esta serie. Este es el episodio 4 del navegante. Y cuando el Espíritu Santo colocó esta serie, este tema en mi corazón, tocó mucho mi vida. El navegante. ¿Cuántos de nosotros no andamos navegando en nuestros sueños? Navegamos en problemas, navegamos en necesidades y en tantas cosas que nos golpean. Y muchas veces hablábamos el domingo anterior, hablábamos respecto a la vergüenza, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando estamos avergonzados?
ocultamos nuestro rostro porque, ay, qué vergüenza que me mire la persona que, ay, no, qué oso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué causa la vergüenza? El esconderme porque no quiero que me miren. ¿Sí o no? La vergüenza, yo quiero mejor que, no, y aquí aquel me vio, que no me vuelva a ver, que me le aparezco como en 6 meses, tal vez se le olvidó lo que pasó, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel espiritual, hablábamos el domingo pasado. Y el enemigo es especialista en avergonzarnos. El enemigo es especialista en golpearnos, avergonzarnos y no llamarnos por nuestro nombre de creación, sino por el error que hemos provocado. Te llama por tu pasado, te dice, hey, alcohólico, ven acá, hey, drogadicto, ven acá, hey, y empieza a nombrarte por tus errores. Y eso causa que tú te sientas sucio, te sientas mal, te sientas avergonzado y quieras esconderte de los brazos de Dios. Quieras esconder tu rostro de aquel que está anhelando que te acerques a Él. Y en esta serie El Navegante hay un tema hermoso el día de hoy y se llama Dios no desampara. ¿Quién sabe que Dios no desampara? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 8:20. Los que tienen Biblia, vamos a irnos a Job 8:20. Los que tienen Biblia digital, por favor, enciéndanla. Y si no tiene, baje la aplicación que se llama Biblia. Así que nadie se puede perder la escritura. Si no tiene Biblia, no se preocupe. Y si no, pastora, creo que tenemos por ahí Biblias físicas y vamos a regalar también el día de hoy. Job 28. He aquí, dice la escritura, Dios no rechaza al íntegro. ¿Estamos escuchando lo que está hablando Job? ¿Quién ha leído el libro de Job? ¿Quiere levantar la mano sin temor alguno? ¿Verdad que sí, Carlita? Es hermoso el libro de Job, pastora. A mí me encanta la historia de Job. Un hombre increíble. Vea lo que dice Job 8:20. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene al malhechor. Dios no rechaza al íntegro. ¿Quién es el íntegro? Te voy a decir quién es el íntegro y si te sientes incómodo por lo que voy a decir, es bueno. Se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Porque quien incomoda en ciertas áreas en nuestras vidas no es el error que tú tienes, sino es el Espíritu Santo que te está diciendo, tenemos que ajustar ciertas cosas para que no te incomodes. Yo le decía a la iglesia en el discipulado, todos los miércoles, por cierto, tenemos discipulado a través de Zoom. Le decía a la iglesia, si escuchamos esta frase, Jesús viene, está a la vuelta y la trompeta está por sonar y te agarra el temblereque y te agarra el temor y te agarra el susto ahí donde estás, significa que no estás bien. Significa que no tienes tu vida lista. Significa que tienes que ajustar ciertas cosas en tu vida porque no estás preparado al sonar de la trompeta y te puedes quedar. Si la trompeta suena en este momento, te quedas. Pero si yo te digo Jesús está a la vuelta de la esquina y la trompeta está por sonar y actúas como mi hijo Emanuel que dice, ¡yeah! Me voy con Jesús. ¿Sabes? Ese chiquito que está ahí de 6 años ha trastornado mi manera de ver la escritura en muchas ocasiones. Y esa fue una de ellas. Él preguntaba constantemente en el vehículo, papi, ¿por qué Jesús tarda tanto? ¿Por qué Jesús tarda tanto en venir? ¿Qué lo está atrasando? Y me tocaba que explicarle, a causa de muchos de nosotros que no estamos listos, nos está dando un chance más. Y él me decía, pero ya tardó mucho. Y yo decía, sí, hijo, que siga tardando un poquito más, porque hay muchos que necesitan conocer de Dios y arreglar su vida. Y yo no soy ajeno a esto, porque le fallamos al Señor en pensamiento, en obra y en tantas cosas, en nuestro estilo de vida, en nuestro testimonio. Entonces, cuando hablamos de esto, de que la trompeta está por sonar, tenemos que estar listos y sentirnos contentos. Y si no estás contento, estás preocupado, hay falta de integridad. Ojo, no te sientas incómodo, porque la integridad refleja cómo tienes tu vida tú en privado. Muchos pueden decir, wow, qué íntegro este Señor para trabajar. Pero en privado, ¿cómo está tu integridad? ¿Cómo está tu vida privada?
la vida que solo tú piensas que nadie sabe, que solo nosotros tenemos, pero tengo que quitarte las vendas y decirte, Dios lo ve todo. Dios ve cada movimiento. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que hiciste, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Y eso es una persona íntegra. Aquella persona que en público es correcto y en privado es correcto. Una persona íntegra es que tiene temor al Señor. Y porque le tiene temor al Señor, hace las cosas bien como para el Señor. Trabaja, es un empleado excelente porque hace las cosas no para mi jefe, sino como para el Señor. Y todo lo que yo hago en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amigos, con toda persona, lo tengo que hacer como para el Señor. Y en el libro de Job encontramos, en el capítulo 8, verso 20, que aquí que Dios no rechaza al íntegro, pero no sostendrá al malhechor. Hablando de malhechor, hoy nos soltó otra bomba este pequeñito que venía en el carro. Veníamos para la iglesia temprano y nos dice en inglés la pregunta, papi, bueno, pregunto a todos, y dice, ¿por qué los malos, por ser malos, son malos, pero si fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios? Y los que veníamos en el carro nos quedamos, qué pregunta tan profunda. Entonces yo me ponía a pensar dentro de mí, los malos, ¿cómo es posible que se convirtieron en malos si fueron hechos a imagen y semejanza del Señor? Y él a su corta edad preguntando, ¿por qué hay malos? Si fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué existen malos? Y nos tocó explicarle que fueron hechos como imagen del Señor, pero ellos decidieron darle la espalda al Señor. Ellos decidieron tomar el camino malo, el camino corto, el camino ventajoso, y nos tocó que explicarle. ¿Por qué te estoy diciendo esto yo a ti? Porque dice la palabra de Dios en Job 8:20 que Dios no rechaza al íntegro. Entonces, te voy a llevar un poquito más profundo en un simple verso. Dios no desampara. Ojo, Dios no desampara, pero puede llegar a rechazar tus acciones, no a tu persona. Puede llegar a rechazar lo que tú agarraste como hábito en hacer las cosas mal y te pones ese título colgando que te dice malhechor porque hace las cosas mal hechas. Y por ende el Señor te va a rechazar, no a ti como persona porque fuiste creado a imagen y semejanza, sino lo que llevas consigo que ha hecho malo. Y ahí es donde viene el Señor y te dice, yo no rechazo al íntegro, pero al malhechor no puedo sostenerle. Ojo, estamos entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Él no abandona, pero somos nosotros los que provocamos que se levante un muro y nos separe entre Dios y nosotros. A causa de nosotros. ¿Y por qué hemos escuchado a tantas personas? Dios no me escucha. Dios no responde. Oro y nada. Clamo, lloro, nada. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que probablemente Dios quiere responderte. Probablemente Dios quiere entregarte algo grande que tiene para ti. Pero Dios no quiere estropear los planes hermosos que tiene para nosotros a causa de algo que tenemos escondido en nuestro corazón que no queremos soltar. ¿Sí? Leía un libro de historia que una cucharada de aceite podía contaminar todo el agua potable de un submarino. Una cucharadita de aceite era capaz de contaminar toda el agua potable de un submarino. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Puedes tener una vida llena de integridad, agradarle al Señor en todo tiempo, pero una cucharadita de algo malo puede contaminar todo lo bueno que has hecho. Una sola cucharada. Qué difícil es para nosotros vivir en integridad, ¿sí o no? No, no es difícil. No es difícil. Es hermoso, y te lo tengo que decir por testimonio. Es hermoso cuando le cierras la puerta al pecado.
Es hermoso cuando le cierras la puerta y dices, yo no haré esto. Es hermoso y se siente rico en el corazón cuando dices, no, yo no voy a fallarle en esto al Señor. No, yo voy a hacer las cosas bien para el Señor. Y empiezas a rechazar todo aquello que viene a contaminarte y a destruirte. Amén. Y ahí es cuando empezás a disfrutar el vivir en integridad y no en sufrir. Porque si estás sufriendo significa que no te agrada agradarle al Señor. Amén. No se asusten, no se asusten. No estoy regañando a nadie. Salmos 37:28 dice así: porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Y quiero que seamos intencionales cuando leemos la Escritura. La voy a volver a leer porque tenemos que ser intencionales y curiosos. No podemos leer la Biblia por leerla. Y voy a volver a repetir lo que dice Salmos 37:28. Porque el Señor ama la justicia. Te está diciendo qué es lo que Él ama, ¿sí? La rectitud. Y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Aquí quiero que pongas atención. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. No sé si captaste entre líneas lo que dice la Escritura. Pero la descendencia, no te está diciendo que el impío actual que tienes de frente. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros venimos y nos ponemos a pelear con nosotros mismos. ¿Cómo es posible que aquel que hace las cosas mal le vaya bien? ¿Cómo es posible que aquel que trabaja todo a medias, que anda vendiendo cosas ilícitas, que anda usurpando, que anda engañando gente, que anda exportando cosas ilícitas para este país, le vaya bien? Y yo que quiero hacer las cosas bien delante de Dios, me está costando tanto levantarme. Me cuesta hacer las cosas bien. Pero la Escritura dice, la descendencia del impío será exterminada. La descendencia. No el mismo impío en ese instante. ¿Sabes cómo yo llamo a esos impíos que están alrededor de nuestro y nosotros nos quejamos que cómo es posible que esta persona que golpea a su esposa le vaya bien en su trabajo, en su empresa? Vea cómo trata a los empleadores. ¡Guau! Y le va bien. No entiendo. Para mí, yo les llamo Jonases. Son Jonás. Todos son Jonás. ¿Por qué son Jonás? Te lo voy a decir por qué. Porque todos nosotros necesitamos a un Jonás. Todos nosotros necesitamos a aquel necio. Todos nosotros necesitamos a aquel que en un momento dijo, yo no quiero, y después sí quiero. Y también nosotros necesitamos Judas. Porque todos aquellos que en su momento hacen las cosas como no quieren y terminan haciendo las cosas mal, el mismo Jesús cargaba a uno a la par de él. Ese Judas fue tremendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién quiere cargar a alguien que sabe que lo va a traicionar a uno? No, yo lo mando a lo más lejos de mi vida. Pero Jesús nos enseña que aquel necio, aquel que rechaza, aquel que no quiere hacer las cosas bien, aquel que anda murmurando y anda rezongando porque no quiere hacer las cosas como se le dice que tiene que hacer, o encima de todo, aquel que sabes que en su momento te va a traicionar. Si Jesús cargaba a un traicionero a la par de él y no lo abandonó, es más, lo cargaba en los íntimos 12 con él, porque era para provocar el propósito al cual él había sido llamado y traído. Muchas personas te lastimarán, muchas personas te traicionarán, muchas personas te harán heridas profundas en tu corazón, pero estas personas están provocando que tú llegues al propósito que Dios tiene contigo. Muchas personas de estas han lastimado a muerte nuestras vidas, pero son esas personas que te acercan al propósito de Dios. Yo amo a los Judas, aunque a ti no te guste. Yo los amo. Hace muchos años yo hice una prédica que se llamaba Los Judas son necesarios. Son necesarios.
Porque si no tienes un Judas en tu vida, no te incomodará y te moverás hacia el llamado que Dios tiene en tu vida. Y cada vez que tú tengas un Judas cerca, dile al Señor: Señor, tranquilo, yo sé que esta persona la pusiste para hacerme crecer, no para lastimarte. No para lastimarte. Dios no nos quiere ver mal. Dios no nos quiere ver destruidos. Dios no nos quiere ver despedazados, tirados a la deriva. Dios quiere que crezcas. ¿Sí o no? ¿Quién ha ido al gimnasio? Andrés, claro. ¿Quién ha ido al gimnasio? ¿Verdad que sí? Y cuando vamos mucho al gimnasio, ¿qué duele? Ay, los músculos, las articulaciones. Y cuando el músculo va rompiendo, va creciendo. No, sí. ¿Usted quiere verse así todo como Andrés? ¿Quiere verse así? ¿Quiere verse así? Tiene que dolerle. El músculo va a doler. No, que de la noche a la mañana aparece así todo modelito. Tiene que dolerle. Es pesado y se rompe el músculo. Se raja, se rasga para que crezca. Entonces, si mi crecimiento es igual a una ruptura, ¿estás escuchando? Si mi crecimiento es igual a una ruptura, ¿por qué le voy a tener miedo a aquel que Dios ha puesto a la par mía, que viene como traicionero, mentiroso, necio, engañador? Más bien, disfruta lo que Dios hará contigo. Amén. Y para regalarte otra, y esto es que no soy médico, pero tengo amigos y familia médicos. Cuando tú te quiebras un brazo, te quebraste. ¿Cuántos nos hemos quebrado a nivel espiritual acá? Yo tengo que levantar la mano. A mí me han quebrado. Y no una, varias veces. Me han roto a nivel espiritual. Que mi esposa ha tenido que vendarme a nivel espiritual en muchas ocasiones, ¿sí? Mi ayuda idónea. Dicen los médicos, los traumatólogos, que donde tú te quebraste y el hueso ya pegó, esa es la parte que menos se volverá a romper. Donde el hueso ha pegado, ahí donde pegó el hueso, esa es la parte más sólida de tu hueso completo. Se puede romper alrededor o en otro lado, pero ese lado donde él pegó, donde antes se había roto, difícilmente se vuelve a romper. ¿Por qué te estoy diciendo yo algo? Porque si a ti te han roto en cierta área de tu vida y Dios te ha sanado, no volverá a suceder. Si a ti te han roto en cierta área, pero quiero que tú te autoevalúes y digas en tu corazón: wow, yo no había visto esto, pero a mí me traicionaron y me rompieron en confianza, me dolió tanto. Y te han roto en pedazos esa área. Pero hoy tengo que decirte en el nombre de Jesús que si ya fuiste sanado por el Rey de Reyes y has permitido que Él sane esa ruptura, y el Espíritu Santo ha puesto esas piezas nuevamente y las ha unido, no se vuelve a romper. Amén. ¿Quién dice amén? No, hombre, ¿quién dice amén? Yes, así me gusta a mí. ¿Qué es lo que sucede? Y quiero que pongamos atención cuando nosotros pensamos que Dios nos está abandonando. Dios le dijo a Josué en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Dios le dice a Josué esto, y te voy a decir porque la Biblia no es detallista. El escriba no te da detalles, así como cuando estás viendo la movie que te ponen en distinto ángulo el personaje, ¿verdad? Que de este lado se mira bonito y de este lado, mira, la nariz la tiene torcida. No, la Biblia no te dice así. Pero si te pones a leer, a mí me encanta ser curioso a leer la palabra de Dios. Soy detallista, soy curioso, soy preguntón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué, tengo que decirte algo. Josué era temeroso. Para mí, Josué era miedoso. ¿Por qué Josué era miedoso? Porque el padre tenía que repetirle en todo momento: no desmayes, ánimo, no desmayes, ánimo, Josué, no desmayes. ¿A quién le repetimos tantas veces las cosas así? Aquel que tiene esa área débil, ¿sí o no? Usted, cuidado, llora, porque usted por todo llora,
¿Sí o no? Cuidado, pelea, porque usted es bien peleonero. Hey, agarre formalidad, porque ese es informal en toda parte. Se lo repetimos y le hacemos hincapié en una área que sabemos que no está completa o que tiene un poco ahí de desvío. Entonces, Dios le decía a Josué: ánimo, no desmayes. Josué, ánimo, no desmayes. Josué era un hombre para mí bueno para pelear, pero bien miedoso. Y acá le dice Josué, el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque Josué está en miedo. Y te voy a decir por qué. El gran Moisés ya no está. El que los dirigía ya no está. Aquel que él admiraba se ha ido. ¿Por qué te digo que Josué admiraba a Moisés? Y te lo tengo que decir porque es muy simple. Cuando están todos adorando aquella estatua de oro que hicieron, que Aarón les hizo, por cierto, Moisés está en la presencia del Señor. ¿Y dónde está Josué? Dice la Escritura. Josué no está ni arriba con Moisés ni abajo contaminándose. Josué está a la mitad, está en medio. Josué estaba esperando de que aquel que la admiraba bajara de la presencia de Dios, cuidando su integridad. Ojo, conectemos esto. Josué está cuidando su integridad porque él sabe que hay un pueblo torcido ahí abajo que está haciendo cosas indebidas, que a causa del desespero prefirieron adorar a algo que fue hecho por el hombre y no esperar pacientemente en el Señor. Muchos de nosotros abandonamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida a causa de no saber esperar. Muchos de nosotros preferimos tomar otro camino a causa de no ver aquel que yo estoy orando, clamando que se manifieste en mi vida. Y yo oro, pero Dios no contesta. Camino hacia otro lado. Pero Josué no. Josué estaba en medio del camino, esperando que Moisés bajara de la presencia de Dios y no permitía contaminarse. Ahora está la escena. Josué recibe la palabra de Dios y le dice: ánimo, hey, yo estaré contigo todos los días de tu vida y nadie te hará frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque él tenía temor a fallarle a Dios. Y quiero que pongas atención. Josué no tenía temor fallarle al hombre. Josué no tenía temor fallarle a un pueblo que ahora tenía que seguirlo a él. Josué no tenía temor fallarle al hombre. Josué tenía temor fallarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros preferimos agradar al hombre y no agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros preferimos poner primeramente mi trabajo, mi amigo, incluso mi propia familia, y hago a un lado a Dios? El mismo Jesús nos enseñó: mi familia, mis hermanos, mis cercanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Quiénes son los? Y es así. Y esta es la razón y la causa que nos hacemos llamar hermanos en la iglesia. Si no sabías por qué en la iglesia cristiana decimos: hermano, venga para acá, hermano aquí, hermano allá, esa es la razón. Mis hermanos y mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Y si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, no es mi hermano. Vaya. Es hermano, saber de quién. Mío no es. Porque mío es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Mire que dice la escritura también acá. Entonces, Josué está preocupado, pero recibe una promesa de parte de Dios, y es una promesa maravillosa que le dice: estaré contigo todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré
y mucho menos te voy a desamparar. Josué había visto en primera plana, en primera fila, en VIP, lo que podía ser el Dios que le está hablando. Él había visto lo que Jehová provocaba. Ahora le tocaba a él llevar el rol de líder. Amén. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Mira lo que dice la escritura también en Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17 te dice que Él no va a excluir al chaparrito y el alto. ¿Sí? Él no va a ser así como fue Hitler, que Hitler quería la humanidad perfecta. Hitler estaba empeñado, y tengo que decirlo porque es la historia, es una realidad. Él estaba empeñado que él quería que la humanidad fuera perfecta. Blancos, altos, ojos azules, pelo rubio. Esa era la humanidad perfecta que él buscaba. Y los demás, y encima de todo, si era judío, era peor. Era peste. Al que no era judío lo mataba de una. Si no era como él quería, en su estándar de lista, ¿sí? Si pasaba de 6 pies, check. Ojos verdes, check. ¿Sí? Yo creo que aquí todos nos íbamos a la olla. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando agarraba al judío, ni siquiera entraba en la lista. Entraba el tormento. Nada, el tormento. Hubiera sido bonito que los matara de una. Y ahí está la historia del holocausto. ¿Cuántos sufrieron? ¿Sí? Pero aquí la palabra de Dios dice que Él no hace excepción de personas. Así que no sientas que al vecino, al pastor, al líder, al hermano, al que adora, al que canta, al que toca el piano, al que está sirviendo al Señor, le contesta más rápido el Señor. ¿Escuchaste? Tu oración es eficaz y efectiva y escuchada de parte de Dios. Tu oración, cuando tú la haces con todo el corazón, cuando lo haces con entendimiento, cuando tú te conectas a la presencia de Dios. Jesús nos enseñó que a través del alto precio que pagó en la cruz, Él dio acceso directo al Padre. No hay intermediario. No hay un canal que te diga, tienes que pasar de tu iglesia al sacerdote o al padre, o el padre al pastor. Cualquiera es un intermediario para que Dios te escuche. Decirle a la abuela que ore por ti, tampoco. Es que a la abuela como que le oye más el Señor. Vamos, abuela, ore por mí. ¿Sí? Yo le voy a decir a mi mamá que ore por mí, porque mi mamá pasa horas orando, y a ella como que está un poquito más cerca del oído de Dios, y ella sí le contesta a Dios. Hey, ma, dígale a Diosito que me ayude con un nuevo trabajo, por favor. ¿A quién le ha tocado eso? ¿Sí o no? Claro. ¿Y por qué nos sentimos así? Si Dios te dice a través de la Escritura que Él no hace excepción de personas, que Él está dispuesto a escucharte, que Él está dispuesto que cuando Betty le diga, oh, Padre, me siento triste, y que Él te conteste. Que diga, Señor, tengo hambre, y que el Señor te sorprenda. Que te sientas en abandono, y que en medio de tu abandono, en medio de tu desierto, en medio de cuando todos te han dejado solo, el Señor aparezca y te diga, yo estoy contigo, no te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Así como estuve con tu abuela, estaré contigo. Así como estuve con tu madre, estaré contigo. No desmayes, porque nadie te hará frente. Nadie. Josué veía a Moisés como un padre, por cierto. Y su temor era que Dios no estuviera con él como lo estuvo con aquel, como él admiraba como un padre, Moisés. Pero hoy le dice el Señor, estaré contigo. Y te lo dice a ti, estaré contigo todos los días de tu vida. No dice, cuando llegaste a Estados Unidos, de ahí en adelante estaré contigo. ¿Sí? Porque todos los que estamos aquí hemos venido a este país con un sueño.
¿Sí? Solo Carlita creo que eres nacida acá, ¿verdad? ¿Sí? Ale, nacido tampoco, ¿verdad? Solo Carlita es la única acá. Y Mercedes. Mercedes es también exportada del Salvador. Es igual que Emily, no te preocupes. Nosotros tenemos que entender el día de hoy que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no te quiere abandonar. Él no quiere abandonarte. Él no hace acepción de personas. Él no quiere soltar su mano de la tuya. Pero en nosotros está en hacer las cosas bien. La Escritura nos enseña que Él no aborrece lo que ha creado, pero Él aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Qué clase de pecado, pastor? Aquel pecado que tú lo haces con gozo. Muchos de nosotros hemos pecado por error, por tropiezo, sin intención, por despecho. Pero aquel que se goza haciendo algo constantemente, es ese pecado que Dios aborrece. Aquel que dice: Señor, ya no vuelvo a beber, ya no vuelvo a consumir este químico, Señor, ya no vuelvo a fallarle a mi esposa, Señor, ya no vuelvo, Señor, y vuelves a lo mismo. Dice la Escritura que es volver al vómito, es volver al fango de donde Dios te ha sacado. Como pastor no puedo pasarle al pañito a la palabra de Dios. Tengo que hablarte con claridad. ¿Por qué tengo que hablarte con claridad? Porque los tiempos se aceleran. Hasta los científicos han dicho que no entienden cómo es que el globo terráqueo, que es este mundo en el que vivimos, se está acelerando y está girando más rápido de 24 horas. El día se ha cortado. Y yo le decía a mi esposa: yo solo escucho lunes, y cuando parpadeo estoy en sábado. Y no es broma, no es broma. Y me contaban una historia de Andrés, que Andrés un día iba manejando, parpadeó, llegó y no se acordó cómo llegó del punto A al punto B. ¿Sí o no? ¿Y no te acordaste? Y te asustaste porque ¿y cómo llegué? Las cosas están así hoy en día. Cuando menos siento, ya el fin de semana llegó y ni tiempo de descansar nos dio, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero dice la Escritura que Él no nos quiere abandonar. Amén. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Y quiero ser efectivo con mi tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo me siento abandonado? ¿Qué es lo que pasa en mi corazón, en mis pensamientos, cuando yo me siento abandonado? Hoy te tengo que decir, y te lo he dicho, que el Señor no quiere abandonarte. Pero mira lo que dice la Escritura. Y vamos a irnos a Mateo 8, verso 23. Mateo 8, verso 23 empieza una historia hermosa que muchos de nosotros hemos escuchado. Y el título de esta historia dice así: Jesús calma la tormenta. El navegante. El abandono puede ser una tormenta. El temor puede ser una tormenta. Dice la Escritura en Mateo 8, el verso 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. ¿Entendiste? Jesús subió a la barca. No dice: los discípulos subieron a la barca y Jesús los acompañó. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Jesús sube a la barca primero y después vienen los discípulos acompañándole. Es que nosotros nos metemos en problemas por no entender quién se ha subido primero a tu barca. Nosotros nos metemos en problemas, en temor, y en cuanto colocho más nos metemos pensando que la barca es mía y yo la manejo conforme a mi fuerza, mi intelectualidad, mis recursos. Pero Jesús se subió primero a tu barca. No fuiste tú. Él se sube primero a la barca de tus sueños y te dice: acompáñame. Pues qué lindo es el Señor. Primero se sube a la barca de tu propósito y te dice: acompáñame, porque yo te llevaré. Pero el verso 24 dice:
Y en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. ¿Cuántos de nosotros nos vamos en nuestra barca y empieza la tormenta a golpear? ¡Bla! Imaginémonos la escena. Yo sé que Johnny es camarógrafo, es director de cámaras, y él se puede imaginar mejor que nosotros la escena. Estamos en la barca y empieza el viento a golpear. Y el agua del lago entra por todos lados y te golpea. ¿Y qué causa eso? Temor. Temor, desesperación, miedo. Y Jesús dormía. ¿Qué le pasa? Está viendo tremendo problema en el que estoy metido. Y aquel bien dormido. Ojo, verso 25. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. ¿Cuántos de nosotros en medio de una tempestad no corremos: Señor, sálvame? Porque yo me estoy hundiendo. Porque yo no aguanto. Porque yo no sé qué hacer en medio de esta tormenta. Pensé que era experto navegando. Pensé que era experto en lo que me había metido. Pensé que podía manejar la situación, pero está descontrolada y me estoy hundiendo. Jesús, sálvanos. El verso 26. Y él les contestó: ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Jesús está dormido y tú corres a despertarle y te dice: hey, ¿cuál es tu miedo, Anselmo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés que despertarme? Qué poca fe tenés. Rafa, qué poca fe tenés. ¿Te imaginas? Señor, sálvame. Qué poca fe. ¿Quién va contigo? ¿Acaso estás solo? ¿Acaso fuiste tú que te subiste a la barca? ¿O fui yo quien me subí a la barca y te dije: acompáñame? Tenemos que empezar a ver la historia desde otro ángulo. Tenemos que entender la escritura desde el ángulo correcto. Tenemos que empezar a interpretar lo que Dios nos dice. Es que en donde tú estás ahora mismo, en esa barca, donde estás en medio de esa marea que te está golpeando y te está causando miedo, porque las cosas no están saliendo como tú quieres, porque las cosas no caminan como tú estás esperando. Pero Dios te dice: ¿cuál es tu miedo? Mira lo que dice más adelante en la escritura. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo se quedó completamente tranquilo. Una sola orden dio el Señor. Verso 27. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Mateo 8, 23 al 27 nos enseña el día de hoy. Y con esto voy cerrando. ¿Cuál es el temor que tú tienes? ¿Cuál es la ansiedad que cargas? ¿Cuál es esa carga que te has puesto sobre tus hombros que no te corresponde llevar? ¿Cuál es esa cosa que tú no puedes resolver por ti mismo? ¿Qué es eso que te tiene sin sueño, intranquilo? Te tiene todo estresado, tenso, nervioso. Y estás montado en una barca. Y esa barca está siendo golpeada por ese mar, por esas aguas, por esas olas, ese viento. Y me atrevo a decirte que encima de todo está oscuro. ¿Por qué está oscuro, pastor? Si la Biblia no me dice que está oscuro. Porque una tormenta provoca oscuridad. No necesito saber si el sol se escondió o no se escondió. Yo he estado en medio de tormentas y se pone oscuro. Y encima de todo, el temor me invade y me desespero. Pero hoy Dios nos dice: ¿quién está contigo? ¿Quién está descansando a la par de ti? Él no duerme por dormir. Él duerme para enseñarte
que confíes en aquel que está en silencio. Dios puede estar en silencio sin contestar un clamor tuyo, pero en su silencio está obrando. Jesús no estaba obrando en el viento mientras dormía. Vamos a profundizar más esta enseñanza de Mateo 8. Jesús no estaba provocando algo erróneo mientras él dormía. Jesús estaba provocando en aquellos que le siguieron a la barca mientras él dormía, que su fe se ensanchara. En medio de esa tormenta en la que tú estás, el Señor está ensanchando tu fe, está ensanchando tu confianza, está ensanchando tu dependencia, está ensanchando tu cercanía al Padre. Y cuando tú comprendes que lo que Dios quiere es provocar otro nivel de fe en tu vida, cuando tú recibes de parte de Dios que lo que Dios quiere provocar en ti es que aprendas a depender en su silencio y a confiar en su callar, cuando tú comprendes, Él se levanta y da una sola orden. Una sola orden. Una orden bastó para que los vientos, el mar y todo lo que rodeaba esa barca obedeciera y todo se calmara. Todo. Hoy Dios te dice a ti, una sola palabra bastará. Una simple palabra bastará. Una, y se llama Jesús. Una sola palabra basta y se llama Jesús. ¿Cuál es el viento que te está causando temor? Solo tú lo sabes. ¿Cuál es esa ola que está golpeando tu barca y está pensando que estás a punto de hundirte? Solo tú la sabes. ¿Cuál es ese problema que llevas dentro que está causando que te desenfoques y que te cause temor y empieces a correr en dirección distinta, en distintas maneras? Porque otros gritan, otros lloran, otros se desesperan en medio de un temor, otros se quedan frisados y no hacen nada, ¿sí? Pero Dios nos enseña hoy que una sola palabra basta para que todo se calme. ¿Y quién quiere recibir esa palabra? Levante la mano. Yo quiero que se pongan de pie porque vamos a cerrar. Y quiero pedirle al pastor Nelly que me ayude. Hoy el Espíritu Santo te trajo a esta casa con un solo propósito. Y ese propósito se llama Jesús. Hoy el Señor te trajo a este lugar, probablemente con una barca llena de agujeros, con una barca, con una vela toda rota, con una barca probablemente sin remos, una barca que estás con temor que te deje a medio camino. Pero hoy Dios te dice a ti, yo sigo contigo en esa barca. Esa barca puede estar así despedazada. Esa barca puede estar sin sentido. Todo aquello que ha despedazado tu barca en el nombre poderoso de Jesús, hoy es restaurado. Todo aquello que rompió tus sueños, cierra tus ojos ahí donde estás. Y Ale, dámele un poquito más de volumen al piano. Todo aquello, por favor, Ale, gracias. Todo aquello que lastimó tus sueños, todo aquello que lastimó tus planes, todo aquello que lastimó tu barca, todo aquello que rompió tu corazón, todo aquello que causó algo grande que provocó un desgarramiento en tu vida, tanto personal como espiritual, todo aquello que desangró a tal grado que te sentías débil. Y no es necesario que tengas una herida física para que estar desangrando. Hay muchos que tienen heridas a nivel espiritual, que han desangrado a nivel espiritual y están débiles y no son capaces de poder avanzar a causa de esa herida, a causa de esa ruptura, a causa de lo que algo golpeó tu vida. Te sientes incapaz de avanzar, te sientes impotente en seguir. Y hoy te dice al Señor, yo sigo en tu barca,
yo sigo en tu barca. Yo sigo en tu barca. ¿Quién dijo que no estaba en tu barca? Yo sigo en tu barca, dice el Señor. Yo sigo acá contigo. ¿Quién dijo que yo abandonaría esa promesa que un día dije sobre ti? ¿Quién dijo que yo un día olvidaría lo que un día dije que haría contigo y toda tu heredad? Eres un hijo íntegro, dice el Señor. Eres un hijo íntegro. Un hombre que le agrada hacer las cosas aún mejor en lo privado que en lo público. Eres un hombre que no toma una decisión sin antes consultar al Señor. Eres un hombre que prefiere agradarle a Dios sobre todas las cosas y no le importa lo que terceras personas piensen de tus actos y decisiones. Y dice el Señor así: este es el tiempo de honra. Este es el tiempo de honra, porque has honrado lo que he entregado en tu corazón. Y este es tu tiempo donde empezarás a recibir honra de parte de Dios. Y dice el Señor: no te sorprendas en los próximos 30 días, porque hay algo que los dos han estado pidiéndole al Señor en privado. Hay algo que ustedes dos en privado de rodillas han puesto de acuerdo su corazón, y el Señor dice: estoy a punto de contestar, pero simplemente quiero ver cuál es tu nivel de dependencia. Dice el Señor: han pasado por un desierto, y en el desierto, en el desierto muchos les dieron la espalda. Muchos abandonaron. Aquellos que dijeron te ayudaré fueron los que más rápido corrieron. Pero dice el Señor: ahí en medio de tu desierto, yo siempre estuve contigo y nada te faltó. Aprendiste a depender de mí. Te aferraste a mi mano. Estuviste conmigo en todo tiempo. Ahí en tu escasez estuve supliendo. Ahí cuando ya no dabas más, yo me manifesté. Y dice el Señor: has visto milagros delante de ti. Cuando tú has clamado, he contestado. Cuando tú has clamado, yo he contestado. Es más, ni siquiera han pedido y el Señor ya ha contestado. Y dice el Señor: los he traído a este lugar para que crezcan y den frutos en abundancia. Hay un corazón con heridas. Hay un corazón con traiciones. Hay un corazón que ha recibido tragos amargos. Hay un corazón, y hoy en el nombre poderoso de Jesús, hoy en el nombre poderoso de Jesús, el Señor dice: todas esas heridas yo las estoy sanando ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el Señor: un corazón nuevo. Un corazón nuevo, dice el Señor. Dice el Señor: necesito que aprendas a perdonar. I just wanna move your arm. It's all